Episodio especial: Guanajuato como escenario de la Revolución Mexicana. Las batallas de Celaya, Silao y León, desde el Archivo Histórico Municipal de León. Tertulia Podcast y el Archivo Histórico presentan a la licenciada Estefanía Juárez, maestra Paola Trujillo y al arquitecto Rodolfo Herrera. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Estefanía Juárez, de la ciudad de Celaya, precisamente. Me gustaría, para comenzar, poner como un antecedente, mencionando que lo que vamos a platicar el día de hoy, lo que tenemos que compartir con ustedes, es varios años después del comienzo de la Revolución Mexicana. En esta parte ya hemos dejado todas las primeras etapas, nos estamos posicionando precisamente entre marzo y abril de 1915. Es un momento en el que ya están sentadas, digamos, las bases de revoluciones. Bueno, esto lo hemos platicado también muchas veces antes, ¿no? No es una sola revolución la que se dio en México. En realidad son muchas luchas distintas que tenían causas diferentes también, ¿no? Tenían algunos objetivos en común, pero bueno, para este punto ya estaban muy marcadas las facciones que estaban peleando, digamos, por el control el control del país para poder llegar a una victoria final, ¿no? Digamos, en este momento estamos hablando donde ya hubo una convención, una segunda convención, donde ya están muy definidas dos posturas distintas, que es la de los constitucionalistas y la de los convencionistas. Los constitucionalistas con Venustiano Carranza como primer jefe de la revolución, que tiene su centro de operaciones en El Faro, en Veracruz, y también de los convencionistas que tienen, bueno, en su momento también a Eulalio y a Roque González, pero que ellos están pugnando aún o están abanderados bajo el plan de Ayala, mientras que los constitucionalistas estaban bajo el plan de Guadalupe, que pretendía reivindicar la Constitución de 1857. De ahí su nombre, ¿no? Los constitucionalistas. Ellos estaban, reitero, buscando el control del país para poder tomar ventaja uno sobre el otro e imponer el proyecto que consideraba cada uno viable para la nación, ¿de acuerdo? Entonces, tomando pues este antecedente, nos posicionamos en una persecución, que ya se había dado entre los constitucionalistas con parte del ejército del sur, liderado por Emiliano Zapata, también por parte de la división del norte, que estaba comandada por Francisco Villa, y se encuentran finalmente sin querer, en el centro del país. Era un punto muy importante, esto quisiera dejarlo en claro. Celaya siempre ha sido un punto estratégico a lo largo de la historia nacional, debido a que es uno de los cruces más importantes para llegar a cualquier parte de la ciudad. Y en este momento no era la excepción, debido a que ahí cruzaban dos de las líneas de ferrocarriles más importantes. Y esto era, incluso había un dicho muy popular en aquel momento, ¿no?, que decían que quien tomaba el tren ganaba la revolución. Entonces, el poder tomar las líneas férreas era un punto muy importante para estas dos facciones. Era de vital importancia porque no era en sí tomar el tren, sino todos los caminos, la comunicación y, por supuesto, el abastecimiento para ambos bandos. Entonces, bien, se encuentran en el centro del país y sin saber que se iban a dar ahí parte de las batallas definitivas que irían definiendo el rumbo de la revolución y posteriormente la política moderna de México, ¿no? Va en persecución precisamente a Álvaro Obregón de las tropas del general Francisco Villa, y es ahí donde ambos, habiendo enviado avanzadas, estas se encuentran. Por su parte, Álvaro Obregón había comisionado al general Fortunato Maicot a hacer un reconocimiento por el territorio del Bajío. Entonces, el general Fortunato Maicot había avanzado, digamos, ellos venían del sur, había avanzado hacia el norte en un poblado cercano que pertenece a la cabecera municipal de Celaya, que se llamaba en aquel entonces El Guaje, hoy Villagrán. Ahí se encuentran las avanzadas del general, les reitero, comandado por el general Fortunato Maicot, con las que había enviado Villa para poder ir hacia el sur. Aquí hay algo muy importante también que comentar. Pese a todas las advertencias que Villa tenía de no seguir avanzando al sur, Villa decía que era importante poder llegar
hacia el centro para tomar precisamente los ferrocarriles, apoyar en su lucha a los zapatistas, ¿no? A quienes, por cierto, les había encargado el detonar las líneas férreas que iban a abastecer el centro del país para cortar comunicaciones con el primer jefe, Venustiano Carranza, y Álvaro Obregón. Entonces, él había encomendado detonar esas villas. Para los zapatistas fue imposible hacer esa tarea en el tiempo que se les encomendó, no pudieron brindar esa ayuda, y Villa baja hacia el centro para poder tomar control y defender la Ciudad de México, que no fuera tomada completamente por los constitucionalistas. Entonces, en este momento, les reitero, se encuentran las avanzadas. Quien le había advertido al general Francisco Villa no bajar aún más al sur era uno de sus generales pues más brillantes, ¿no?, que acompañaba esta división, que fue Felipe Ángeles. Él advertía de los peligros de acercarse demasiado al sur, pero Villa, bueno, pues se sabe un poco de su carácter, ¿no?, siempre como muy intempestivo. Él decide no hacer caso, confiar en su caballería, que por cierto le había brindado muchísimas victorias militares. Decide confiar en eso, descender hacia el sur, y se encuentran estas primeras avanzadas. Es aquí, en este contexto, donde comienzan precisamente las batallas de Celaya. Es donde el Bajío entra o brilla, ¿no?, en esta historia, en esta gran historia de tantos años y para muchos inconclusa, ¿no?, de la Revolución Mexicana. Estas avanzadas se encuentran el día 6 de abril. El 6 de abril de 1915 tienen este primer encuentro. Las tropas del general Maicot no iban preparadas para un ataque, reitero, solamente eran tropas de reconocimiento. Al no estar preparadas para un ataque, y digo, además el armamento estaba escaseando bastante en esa época, no podemos perder de vista que se estaba llevando a cabo la Primera Guerra Mundial y había muchas mejores ofertas pues del armamento y de las municiones que las mexicanas, ¿no? Y esas eran precisamente las de los franceses, las de los alemanes, entre muchas otras cosas. Ahorita tocamos otra vez el punto de esta alianza este vínculo que tiene tan cercano con la Primera Guerra Mundial. Entonces, bien, no estaban preparadas, nadie estaba suficientemente armado porque no estaban listos ni pensando en que ese día se iba a dar un primer combate. Encuentran las avanzadas de Villa a las de Maicot y le propician una derrota terrible. En ese día se dan más de 400 bajas de los efectivos que estaban acompañando al general Fortunato Maicot. Para esto, él envía a un emisario para avisarle a Obregón, que estaba en ese momento posicionado en la ciudad de Celaya, que necesitaba ayuda urgente porque las avanzadas se habían encontrado en el Guaje, reitero, lo que hoy en día es Villagrán. Álvaro Obregón sale en ayuda del general Fortunato Maicot, toma un tren precisamente para que lo lleve, porque el Guaje para aquel momento solo era una pequeña estación, una parada del ferrocarril. Pide que lo lleve hasta ese punto y lo que hace antes de salir de la ciudad de Celaya es encargarle a otro gran militar, Benjamín Gil, que prepare la defensa de la ciudad solamente en caso de que logre atraer a los villistas hasta la ciudad y tenga que darse ahí un encuentro. Benjamín Gil lo que hace es que en las fronteras del poniente de la ciudad de Celaya posiciona un par de ametralladoras para poder detener el ataque de los villistas en caso de que fuera a darse. Esto fue cuestión de horas, no fue planeado, reitero, entonces tuvo que ser muy improvisada esta primera defensa. Obregón llega hasta la inmediación del Guaje y le pide al tren que regrese de manera lenta, lo suficientemente a una velocidad que le haga tener esperanza a Villa de poder tomar ese tren, mientras él había dejado encargado en Celaya la defensa, ¿no? Entonces, así es como los trae el 6 de abril hasta la ciudad de Celaya. Se dan un par de encuentros, pero, reiterando, ninguno de los dos estaba listo para comenzar un ataque formal. Los villistas no estaban listos para tomar la ciudad, ni siquiera tenían suficiente armamento. Para este momento la artillería era súper escasa, solamente tenían 17 cañones, por ejemplo. Entonces, no era el momento exacto, se quedan luchando toda la tarde del 6 de abril y la mañana del 7 de abril logran replegar a los villistas de este primer encuentro, los hacen que regresen hacia el rumbo de la Cal, hacia el rumbo de la Gavia y de regreso hacia Irapuato. Ese fue como el primer acercamiento entre estas dos en el Bajío, por supuesto. Reitero, esto era una persecución que venía ya de meses atrás, ¿no?, desde el sur de México. Entonces, bien, así se da este primer encuentro. Obregón se queda unos días en la ciudad de Celaya. El día 9 de abril dice, bueno, pues quizá es momento ya de que yo me mueva, porque yo voy en persecución de Villa, ¿no? Yo pienso que el ataque
ataque se puede dar en Irapuato, es momento de que organice mis tropas, me las lleve hacia aquel punto y desde aquel punto, bueno, pues ya organizaré una defensa y un ataque apropiados. Pero para precisamente el 9 de abril recibo un telegrama. Muchos dicen que era un telegrama falso de Villa, digo, pues está firmado, ¿no?, con ese nombre y bueno, pues es un documento del que podemos obtener cierta información, pero donde hay unas amenazas bastante claras pues ante la ciudad de Celaya. Villa le pide a Obregón que salga de la ciudad, que está poniendo en riesgo a todos los ciudadanos, que por su culpa va a tener que hacer arder a Celaya con sus 17 bocas de fuego, literalmente dice esto en el telegrama, ¿no? Entonces Obregón dice, ok, bueno, entonces nada más le recuerdo yo a usted, le responde el telegrama, que soy yo, o sea, yo no estoy decidiendo el lugar de ataque, soy yo quien lo viene siguiendo a usted, ¿no? El que lo va a decidir es usted. Entonces, bueno, pues Obregón dice, es posible que haya un regreso de Villa que quiera venir a tomar la ciudad y yo ya no lo puedo dejar así. Ciertamente Obregón no echa en saco roto esta amenaza de que está poniendo en riesgo a la población y hace correr comunicados por toda la ciudad donde dice que todo el celayense que esté en la ciudad es libre de salir, de esconderse, de quedarse, de lo que mejor les parezca. No son rehenes de guerra, lo menciona muy claramente, ¿no? Ellos pueden salir o pueden permanecer en la ciudad, que él va a poner todo de su parte para evitar que entren a Celaya. Aún así, hay unas fotos famosas, me parece que por ahí va a estar corriendo también alguna, donde se ve que llegan brigadas de apoyo, obviamente, al general Obregón. Son muchísimos los nombres y digo, la historia de esta parte militar, esta parte técnica también es muy interesante. El día de hoy es un acercamiento un poco más breve, pero es también bastante interesante. Entonces, bueno, le llegan apoyos de Michoacán, por ejemplo, se le unen en estos días los Rayados de Amaro, que pues también tuvo una participación muy destacada, ¿no? Los Rayados, porque los hacían vestir la vestimenta de los presos de San Juan de Ulúa para poder identificarlos. Tuvo excelentes artilleros, le llega también el apoyo ahí de Maximiliano Clos, le llegan los batallones rojos. Esto es muy importante también porque se habla mucho sobre la participación de los niños en la Revolución Mexicana, pero poco se dice de dónde venían, ¿no? Eran estos acuerdos publicitarios también que estuvieron haciendo de propaganda los constitucionalistas en el sur, sobre todo en Veracruz, desde donde le llegaron muchos batallones de apoyo y entre ellos había muchos niños. Claro, las familias enteras salían a apoyarlo y no había posibilidad de dejar a los niños solos en un estado tan lejano, ¿no?, cuando la comunicación no era tan rápida como hoy en día. Poco se habla también de la participación de los yaquis. En estos días llegan los apoyos de los yaquis. Los yaquis fueron unos aliados increíbles de Obregón y que le ayudaron muchísimo en esta victoria de Celaya. ¿De dónde surgen los yaquis? Bueno, Obregón les había ayudado a recuperar tierras en el norte del país y es por eso que los yaquis tenían una lealtad increíble, ¿no?, al general Álvaro Obregón. Entonces ellos llegan también como apoyo en estos días. Obregón posiciona tropas en lo que era el antiguo convento de San Francisco, en ese entonces abandonado, posiciona otras tropas en el antiguo Camposanto de San Antonio, va regando en distintos lugares céntricos de la ciudad de Celaya el apoyo que le está llegando en estos días y ahí le encarga otra vez a Benjamín Gil y a Maximiliano Clos que defiendan. Otros que se meten a hacer el cerco para impedir la llegada de los villistas a la ciudad son los yaquis, precisamente. Los yaquis tenían una técnica que ellos denominaban loberas. Es algo como una trinchera pero chiquitita, es para una sola persona, se cubren completamente el cuerpo, solamente sale la mitad de la cara para poder disparar, ¿no? Pero son muy efectivas porque pues protegen al artillero que está al interior. Además aprovechan que en días previos había habido una lluvia, en semanas, porque además fue Semana Santa. En Semana Santa es a veces, ¿no?, este fenómeno de la lluvia. Aprovechan que los campos estaban anegados, aprovechan que todo el poniente de la ciudad, que era una entrada no muy usada porque se anegaba precisamente, pero era una entrada viable para entrar desde Irapuato, entonces deciden cercarle ahí el paso a Villa. Aprovechan esa zona de cultivos, hacen algunas las loberas y como zanjas, gracias, y zanjas y las llenan de alambres de púas, como siempre, ¿no? Nadie confía en el poder de los alambres de púas, pero es el terrible alambre de púas, ¿no? También. Entonces, esto era muy importante, pues, ¿cómo es que eso fue tan efectivo? Bueno, porque no olvidemos que la fuerza principal de Villa era la caballería. Entonces, al momento que uno cava zanjas, tira el campo anegado y lo llena de alambre de púas, detienes completamente a los caballos. De hecho,
Ese fue el principal problema al que se enfrentó Villa en los días posteriores, porque caballo que brincaba, caballo que se atoraba, ¿no? Entonces, eso contuvo el avance de la División del Norte desde el poniente de la ciudad. Todo esto lo estuvo preparando Obregón en los días previos, hasta que finalmente, el 13 de abril, se comienzan a escuchar los disparos que venían precisamente de la zona de Irapuato, comienzan a acercarse a la ciudad de Celaya, saben que es inminente el ataque, el encuentro, por supuesto, que se va a dar en esos días. Los yaquis estaban posicionados, Maximiliano Clos tenía la defensa en el centro de la ciudad de Celaya, y Gil toda la parte poniente. Las tropas de Norzagaray, las tropas de Porfirio González estaban posicionadas también en una fábrica. En este momento juegan un papel muy importante dos fábricas. Usualmente solamente se habla de la Internacional, pero la Favorita también fue muy importante porque era la entrada opuesta, ¿no? Entonces ahí habían posicionado las tropas de González, tenían otras por el puente del río La Laja y habían cercado completamente la ciudad los constitucionalistas para evitar el avance de la División del Norte. Pero algo que desconcertó y que influyó mucho también en esta batalla es que solamente estaban resistiendo o deteniendo el avance de los villistas, estas tropas que estaban en los costados de la ciudad, porque la gran defensa iba a salir otra vez del poniente y iba a ser con una maniobra de doble envolvimiento. Es decir, completamente la caballería termina funcionando como artillería, envuelven completamente a las tropas del general Francisco Villa y es ahí donde les propicia su gran derrota. Hay muchos factores que influyen en esto, además de que el mismo Villa lo dijo, ¿no? Lo cierto es que fui vencido por eso que llaman estrategia. Obregón lo había hecho. Y si hay algo que podemos tener simpatías o no con alguna postura, pero si hay algo que incluso sus detractores siempre le reconocieron al general Obregón, fue la gran memoria que tenía, ¿no? Para poder memorizar casi los detalles del campo en el que se iba a enfrentar. Era que fue no un militar de formación, pero sí un gran estratega nato, ¿no? Entonces, él aprovecha todas las ventajas del terreno. Es importante también no dejar de lado el tema de las famosas balas de palo, ¿no? Reitero, en este momento, pues los convencionistas no eran ya el cliente favorito de los gringos, porque además hay que tomar en cuenta la oferta que le habían hecho los alemanes a Carranza, ¿no? Este famoso telegrama, el Zimmermann, donde le ofrecían una alianza y regresarle los terrenos perdidos, primero de la revuelta de Texas y después lo de la Mexican War, dicen ellos, ¿no? Donde perdimos California, Nuevo México y demás. Entonces, no eran el cliente favorito de los gringos. Entonces, tenían mejores clientes, no había una simpatía además con los convencionistas. De hecho, este famoso telegrama fue el que aprovechó Carranza para obligar a los estadounidenses a reconocer el gobierno constitucionalista, ¿no? Entonces, está esto, ellos terminan comprando material defectuoso también en Chihuahua, consiguen alguno de Estados Unidos, que después va a propiciar también el famoso episodio casi épico, ¿no? de la toma de Columbus, que la verdad es que no es tan hollywoodense, tan cinematográfico como lo pensamos, pero digo, siempre es bonito recordar esta parte de los héroes revolucionarios así, ¿no? Intempestivos y que podían hacer, incluso cruzar la frontera y tomar, aunque sea un par de calles de Columbus, pero pues que fue viable, ¿no? En su momento. Regresando acá a lo de Celaya, les digo, al final la gran ventaja se la da esta estrategia que planea el general Álvaro Obregón desde estas dos destiladoras de alcohol tan famosas, ¿no? Esta maniobra de doble envolvimiento, por ahí tenemos unos mapas que también cruzaron en las diapositivas. Son unos mapas que estuvimos trabajando también en conjunto en el área de investigación, el ahora coordinador del Archivo Histórico y su servidora, hace algunos años, porque nos dábamos cuenta que se replica mucho este tema de la estrategia y de cómo se habían posicionado las tropas, y se han hecho maquetas, y hay muchos investigadores que hablan respecto a este tema, pero
nosotros siendo oriundos de Celaya nos dábamos cuenta que es gente que no conoce la ciudad, que nunca ha visitado la ciudad, que no tenía una idea clara de cómo posicionar los mapas. Entonces, bueno, pues nos dimos a la tarea también ahí de estar trabajando, localizando incluso ranchos que hace siglos, incluso, bueno, no siglos, no, pero sí, bueno, sí, ahora sí, que no existen. El rancho de Veleros, ya no hay casi nada de restos de la hacienda de San Juanico, entre muchas otras cosas. Estuvimos trabajando con IMIPE para hacer una reconstrucción lo más completa posible de cómo se posicionaron las tropas, y bueno, pues el día de hoy también se las compartimos, ¿no? En realidad es interesante ver cómo fue esta distribución, esta disposición, y que bueno, estas batallas en Celaya no fueron el fin de la campaña, en realidad es el inicio de la campaña en el Bajío, y que después de esto viene una persecución igual de importante, igual de sangrienta también, porque hay muchos que afirman que esta campaña del Bajío fue la más cruenta, ¿no? de esta última parte, de este último periodo de la Revolución Mexicana. Es, reitero, lo que define el rumbo del México posterior también. Y bueno, no podemos dejar de mencionar, ¿no? Esa importancia que tuvo el Bajío en este periodo tan importante para la conformación de nuestra nación. Y bueno, la victoria que le propina el ejército constitucionalista a los villistas acá en la ciudad de Celaya es una derrota de la que nunca se pudo recuperar la división del norte. Se dispersaron. Esa victoria, bueno, fue gracias a todo el apoyo que le llega también a Obregón, pero incluso todavía en los últimos momentos donde se están replegando los villistas otra vez rumbo a Irapuato, donde quieren huir, ¿no? Para agarrar nuevamente los trenes, los yaquis hacen su reaparición por la parte posterior, ¿no? Les digo, fueron muchos movimientos muy bien pensados por parte de los constitucionalistas. Toma los últimos trenes que tenían los villistas, donde quedaban algunas reservas, los trenes con heridos, los toman, los incendian, hacen imposible casi la huida para la división del norte, y esto hace que se desarticule por completo. Después de Celaya, la división del norte se convierte únicamente en pequeños grupos guerrilleros que hacían pequeños ataques. Es muy triste incluso cuando uno lee la biografía de Villa, ¿no? Esta biografía autorizada de León Guzmán, ¿no? Donde dice, y a partir de ese momento la estrella militar de Villa se había apagado, ¿no? Porque nunca pudo recuperarse de esta gran derrota que le propiciaron los constitucionalistas en la ciudad de Celaya en la campaña del Bajío. No termina aquí esto, vamos a hacerlo un poco en orden cronológico. Terminamos con Celaya, continuó la persecución en Irapuato y Silao, y de eso nos va a platicar aquí Paola, va por partes. Bien, retomando un poco lo que menciona justamente Estefanía, estamos hablando del año de 1915. En la historia de la Revolución Mexicana estamos hablando de uno de los años de las etapas más violentas de la revolución, que como bien nos mencionaba Estefanía, estas diferencias entre facciones que ya venían gestándose desde antes, sobre todo por los intereses y los objetivos de cada una de ellas, se van a volver más evidentes después de la Convención de Aguascalientes y la conformación de estos dos grupos, los convencionalistas con Villa y los constitucionalistas con Obregón, van a llevar justamente al desarrollo de estas batallas, empezando justamente en Celaya. Desde el punto de vista historiográfico, tenemos como dos principales posturas que nos permiten como analizar la figura de Villa y la figura de Obregón. Por un lado, se habla de un exceso de confianza en Villa, dado el éxito que había tenido la división del norte que se había conformado. Estamos hablando, como decía Estefanía, no de cualquier ejército, sino uno de los ejércitos mejor organizados, más preparados que han tenido México. Entonces, este exceso de confianza lleva justamente a que Villa decida justamente atacar en la parte del Bajío. Y por otro lado, retomando también lo que mencionaba ella, la ventaja indiscutible que tenía Obregón en cuestión de materiales, en cuestión de recursos y también de hombres. Sobre esto, una vez que termina la batalla de Celaya, se habla que el general Ángeles le externa a Villa la preocupación por lo que había pasado y le dice, ¿no? Le dice, ¿y ahora qué, no? Ya perdimos en Celaya, ¿qué es lo siguiente? El consejo de Ángeles es, hay que replegarse a Chihuahua, hay que reagruparnos y hay que rearmarnos, porque esta situación corremos el riesgo de que se salga, ¿no? Y entonces es mejor tomar fuerzas, tomar energía y volver nuevamente a atacar, pero con esta fuerza.
Y Villa considera más loable, más factible, escoger un lugar que se ubica justamente entre Silao y León para llevar la batalla a esta zona. En León, ¿qué esperaba? En la parte de León y Silao, ¿qué esperaba? Sobre todo, aprovechar los campos y aprovechar las llanuras para poder posicionarse, y ahora sí, como quien dice, viene la mía, ¿no? Ya pasó lo de Celaya, pero espérate, ¿no? Viene el capítulo 2 y esperaba tomar una postura de defensa que le permitiera justamente cobrar lo que había pasado en Celaya. Algo muy importante que tenemos que señalar y que es fundamental para el desarrollo de la guerra es las posiciones que tenían en cuanto a recursos ambos ejércitos. Si bien es cierto, no lo podemos negar, que los convencionalistas tenían la mayor cantidad de zonas que conectaban con la línea férrea, con el ferrocarril, este tren que durante el Porfiriato había servido para construir esta columna vertebral que enlazó los principales centros agrícolas, mineros, industriales, y que generó justamente este auge y esta consolidación del gobierno de Porfirio Díaz. Sabemos que durante la Revolución va a ser usado para destruirlo, ¿no? La Revolución se mueve a través de los trenes, porque los trenes ya conectaban los puertos, las grandes ciudades, y articulan toda esta columna vertebral, ¿no? Como si lo viéramos como en radiografía, vemos a México y vemos a México que está conectado en todos esos puntos por los trenes. Entonces, tener las vías férreas era un capital fundamental para los gobiernos revolucionarios. Eso no podemos negar que los convencionalistas los tenías, pero ¿qué hay con los constitucionalistas? Los constitucionalistas tenían los territorios que aportaban una mayor cantidad de recursos. Por ejemplo, estaban en posesión de Tampico, y Tampico era muy importante porque tenía petróleo, y el petróleo en una guerra es fundamental. Las guerras se hacen con recursos, se hacen con dinero. Cualquier guerra necesita dinero. Y también, por ejemplo, estaban en posesión de Coahuila y de Tamaulipas. ¿Qué les daba Coahuila y Tamaulipas? Carbón para los trenes. Puedes estar en posesión del tren que tú quieras, pero un tren que no tiene carbón no sirve de nada, no se puede mover, ¿no? Y también estaban en posesión de aquellos puntos que conectaban los puertos y que permitían sobre todo el abastecimiento o la introducción de alimentos, de armas y de municiones. Entonces, es decir, para Obregón era muy importante llevar la batalla al corazón del país, lejos de la zona que dominaba Villa, es decir, del norte, que Villa no se fuera al norte, porque si Villa se iba al norte, justamente iba a ser lo que decía Ángeles, ¿no? Se iba a replegar, se iba a reagrupar e iba a volver con más fuerza. Incluso no hay historiadores como Adolfo Guili que debaten lo que significaron las batallas de 1915 dentro de este desarrollo, ¿no? Hay quien dice que, por ejemplo, se encuentran dos proyectos, un proyecto nacional y moderno de la mano de Obregón versus un proyecto más regional y más tradicional de la mano de Villa. Cosa que, por ejemplo, también historiadores como Pedro Salmerón han refutado justamente, hablando que no, Villa sí tenía un plan político, sí había un plan complementario con el caso de Zapata, pero es justamente lo que nos mencionaba Estefanía, ¿no? Son múltiples Méxicos que están viviendo la revolución desde las regiones, desde cada una de estas zonas. Entonces, son batallas que en este caso van a definir el rumbo de la revolución, porque sería una realidad sumamente distinta a la que estaríamos contando el día de hoy si Villa se hubiera replegado y hubiera tomado fuerza para posteriormente volver, ¿no? Entonces, es importante también señalar que no quiere decir esto que haya una torpeza o una incapacidad militar de Villa, no. Se está siguiendo una estrategia y un juego en el momento. Y sí, Pancho Villa, por supuesto que planeaba ganar la guerra, por supuesto que tenía un plan, pero las decisiones que fue tomando llevaron justamente a que se replegara a Irapuato y a Silao y se movilizaran estos grandes ejércitos, ¿no? Hay algunos historiadores que mencionan ejércitos de 25,000 personas, de 30,000 personas, y se mueven, pasa lo que nos contó Estefanía en Celaya, se mueven los ejércitos y llegan a Irapuato. En Irapuato, Ángel Puente, conocido como el Coyote, se presentó ante los obregonistas, menciona la historiadora Mónica Blanco, que se presenta ante los obregonistas y les ofreció servirles en la avanzada. Tenemos también el caso de muchos
guerrilleros, de muchos revolucionarios que habían participado con el movimiento de Madero, que dejaron las armas, pero que cuando llegan los villistas y los carrancistas ven la posibilidad de incorporarse y lo hacen. Es decir, se incorporan a este movimiento y a esta guerra. Los revolucionarios, cuando llegan a Irapuato, se dedican a recaudar préstamos forzosos, así, ¿me prestas o me prestas?, entre los adinerados del Estado, porque como comentábamos, ¿no?, una guerra requiere recursos y los recursos son los que permiten justamente que la guerra se mantenga vigente. En el caso de Silao, Mónica Blanco menciona que son los rancheros, esos rancheros que cuando en 1911 llega Cándido Navarro, se incorporan a sus filas, que aunque Cándido Navarro trabajó más bien como una especie de guerra de guerrillas, cuando llegan estos villistas, van a ser los rancheros los que apoyaron a Madero, se van a sumar al villismo. Y entonces tenemos personajes como Alfredo García y como Pedro Chávez, que fueron nombrados jefes de batallón y se incorporan a las filas, ¿no? De tal manera que en marzo de 1915, Villa tomó posesión de la estación del ferrocarril en Irapuato, y entre los días 21 y 27 de abril se comenzaron a concentrar en los ferrocarriles, por lo que les comentaba que la Revolución Mexicana se mueve a través de los rieles, de los trenes, se comienzan a juntar lo que son municiones, víveres y tropas, con la finalidad de prepararse para la batalla de la Trinidad. Sin embargo, en Irapuato, Villa decide replegarse una vez más y el 25 de abril se retira a Silao. Pero una vez en Silao, se repliega otra vez y se va a la Trinidad, dejando libre a Silao. Una vez que deja libre a Silao, es tomada por los constitucionalistas el 28 de abril. De tal manera que Silao se convirtió rápidamente en el centro de operaciones de Obregón. Incluso el antiguo cronista de aquí de León menciona justamente que los villistas convirtieron a León en el almacén de los recursos materiales, donde recibían el material bélico desde El Paso, y también se armó, por ejemplo, de 2 aeroplanos que les servían para poder llevar a cabo las exploraciones, ¿no? También por eso es interesante refutar esta idea que Villa tenía como una visión muy tradicional de la guerra. No, él veía lo que había en la guerra y la manera justamente de aprovechar los recursos. El día 23, Obregón arriba a Irapuato, y entonces justamente comienzan, ¿no?, como a ver cómo está el terreno y cómo está la situación para comenzar a mover estos ejércitos. Obregón llegó a Silao con cerca de 25,000 hombres, de los 30,000 con los que contaba, y sus fuerzas comprendían principalmente a personajes como Benjamín Gil, que era su primo y que aparte va a ser un personaje fundamental, porque una vez que Obregón pierde en junio lo que es el brazo, va a ser Benjamín Gil el que tome la batuta y el que encabece justamente esta gran batalla en Santana del Conde. Entonces es un personaje muy importante. Manuel Diegues, Cesario Castro y Francisco Munguía, ¿no?, que son como estos personajes fundamentales que van a ir apoyando a Obregón en este camino. Desde ahí, ambos, uno desde Silao y otro desde León, llevaban a cabo las exploraciones. Mencionan justamente que Villa enviaba los aeroplanos para reconocer desde el terreno, desde la posición y ver qué estrategia se podía diseñar. Estamos hablando que en 1915 se está decidiendo el rumbo que va a tomar nuestro país. Obregón continuó con la estación de la Trinidad el 7 de mayo, y Villa intentó, a través de diferentes estrategias, romper la conexión con Obregón en Silao. Esto lo retoma justamente un historiador en Silao, Samuel Izama, que menciona justamente la manera en que Obregón comienza también a tomar de Silao diferentes recursos. Podemos, por ejemplo, citar un boletín que se establece de un telegrama que se le manda a Felipe Ángeles, donde cito, dicen: la batalla de León ha sido larga, porque Obregón tenía sus tropas estacionadas en posiciones fortificadas y porque han estado constantemente a la defensiva de sus fortificaciones, es decir, como estar en constante alerta durante el desarrollo de esta guerra. Retomo, el martes próximo pasado, nuestra ala izquierda completó su movimiento capturando Silao y rechazando a sus defensores hacia Irapuato y La Piedad. Y finalmente, a la misma ala izquierda, después de haber separado
las tropas suficientes para retener Silao. Se movilizó 10 kilómetros hacia adelante en dirección a León. Con la captura de Silao, porque una vez que los obregonistas tenían Silao, lo pierden en manos de los villistas, pero eso ahorita nos lo va a contar un poco más Rodolfo. Con la captura de Silao, el enemigo ha recibido un duro golpe material y también moralmente, ¿no? Sobre todo porque su caballería pelea en Silao y fue completamente dispersada y en teoría estaba desmoralizada, ¿no? Es como la versión que surge de este enfrentamiento y se menciona, ¿no? ¿Cuáles fueron las pérdidas que tuvo el enemigo en esta batalla? Se habla de que lo que se perdió en Silao fueron mulas, caballos, armas, pero sobre todo municiones. Y también el centro de la población, que es donde justamente podían abastecerse para continuar con los recursos y para poder llevar a cabo la guerra, ¿no? Obregón, en el texto de 8,000 kilómetros en campaña, menciona que a las 10 de la mañana se le informa que los villistas quemaron la estación de Silao. Y aquí en esta parte es cuando perdemos nuestra primera estación en Silao, la cual fue edificada en 1882, pero que continúa hasta 1915. Y entonces es como esa parte, ¿no? en la que se imaginan un Silao que tenía cerca de 14,000, 15,000 personas, nada que ver con los 203,000 habitantes que tiene el día de hoy, pero que está viendo, ¿no? Como a lo lejos están estas humaredas de que se está quemando la estación, de que se están llevando los enfrentamientos y las batallas. Y entonces se quemaron las estaciones, tanto de Silao como de Nápoles, y se destruyeron los puentes, porque también era fundamental, y también la línea telegráfica, ¿no? Recordemos que cada estación contaba con su línea telegráfica, y tomar la estación era también cortar la comunicación, y que el enemigo no pudiera enterarse de todo aquello que se estaba llevando a cabo. Menciona también Obregón en este texto de 8,000 kilómetros en campaña, que en el hospital de Silao se encontraban el teniente coronel Zenobio Ochoa y 2 oficiales. Y por su parte, el general Maicot, del que ya nos platicaba Estefanía, salió de la plaza batiéndose en su retirada rumbo a Irapuato. Se pasó, una vez que se acaba este enfrentamiento en Silao, en que los villistas recuperan la plaza, que después vamos a ver lo que va a pasar, ¿qué es lo que se hace? Se toman a los sobrevivientes, se capturan a los heridos, se baten por las armas, se fusilan, y algunos lograron huir con rumbo a Irapuato, y lograron justamente como aprovechar, ¿no? Como replegarse para volver a diseñar una estrategia. Y menciona justamente, ¿no? Obregón en este texto, que el enemigo incendió la estación, que los carros que en ella se encontraban también quedaron destruidos, y también los dispositivos de aceite. Y justamente esta parte, ¿no? Y con esto cierro un poco lo que pasó en Silao cuando es tomado nuevamente por los villistas. Esta imagen de una estación que está ardiendo, de un pueblo que está escuchando los cañonazos y los enfrentamientos, es lo que va a marcar justamente el rumbo de la historia. Y entonces la revolución, este año de 1915 es crucial y es fundamental para entender justamente cómo se van conformando los planes políticos y los proyectos de nación que emergen aquí. Y entonces viene el siguiente escenario, que va a ser León. Agradecemos la participación de la maestra Paola Trujillo. A continuación tendremos la participación del arquitecto Rodolfo Herrera Pérez, quien nos va a contar cómo se desarrolló la revolución en León, Guanajuato. Pues muy emotivo, como nos presentaron la revolución, tanto en Celaya como en Silao. Pues sí, León también tuvo una parte muy importante en esta, digamos, en esta parte o en este episodio de la Revolución Mexicana. Pero me voy a ir un poquito atrás. Los villistas llegan aquí entre el 14 y 15 de noviembre de 1914 a León. Llega el coronel Abel Cerratos, es el que toma la plaza como comandante de las armas. Y lo primero que hace es tomar Palacio Municipal, que en ese tiempo el ayuntamiento no se reunía, nadie se quería hacer cargo, porque ya se había vivido unos meses antes la toma de Pascual Orozco y la ciudad era un caos. Entonces llega él, manda a buscar a los miembros del ayuntamiento y lo primero que les dice, bueno, ¿y por qué no se siguieron reuniendo? ¿Por qué dejaron a la ciudad abandonada? Y la respuesta fue,
teníamos miedo, no sabíamos ni qué iba a pasar. Entonces él los convoca, vuelve a reunir el ayuntamiento, les pide que tomen, pues empiecen a levantar nuevamente la ciudad porque estaba pues sin gobierno. Y aquí entra otra parte que no conocemos de la revolución, porque la mayoría nos vamos hacia las batallas, hacia los enfrentamientos, hacia los ataques. Y entonces, ¿qué pasaba atrás de esos campos de batalla en las poblaciones? León, pues era como lo dijo la maestra Paola, sí, era un lugar de abastecimiento para el ejército de Villa, y era también un lugar donde estaba como un gran cuartel, digamos así, donde las tropas villistas se estaban proveyendo de recursos, les estaban llegando materiales del norte, pero también Villa ayudaba a la población. Hay algunos datos en los documentos del archivo histórico, en los libros, en las revistas, en los periódicos, donde se relata que Pancho Villa y sobre todo los villistas, pues emprendieron algunas acciones para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Yo me quedé sorprendido cuando empecé a investigar que Villa o los villistas establecieron el descanso dominical, que antes no estaba, y la jornada de 8 horas para los trabajadores. Entonces son adelantos que ahora nosotros gozamos y que ya se nos hacen muy familiares y muy cotidianos, pero en aquel tiempo no. Las jornadas de trabajo eran de sol a sol, desde que amanecía hasta que se anochecía, no tenían descanso, y entonces no nada más emprendieron esas acciones, sino que también buscaron que las haciendas se empezaran a repartir. Trajeron ingenieros, tomaron las haciendas, empezaron a dividirlas y empezaron a hacer planes de división, pero no lo lograron. Empezaron nada más, no lo lograron. Y entonces hay testimonios donde Pancho Villa también se compadecía de la situación de mucha gente. Al ser una ciudad de donde se mandaba la comida para las tropas, pues era lógico que se diera privilegio a los soldados, y entonces mucho del pan que producían las panaderías en León, pues se mandaba a los campos de batalla, principalmente a Celaya y a Silao. Y entonces él les pidió a las personas, fíjense, les pidió a las personas que atendían a la población que dieran tarjetas nada más para que se les vendiera pan para los niños y para los adultos. Y las personas, digamos, de cierta edad, de edad de trabajo, pues tenían que comer un pan hecho con salvado de trigo o algunos otros cereales que incluso pues no se podían comer. Y también Pancho Villa hizo trajo maíz, frijol y trigo del norte para apoyar a la población de León en el tiempo que estuvieron aquí los villistas. Entonces son acciones que poco se conocen, que no se han estudiado, pero es la otra cara de la revolución de las tropas que estaban aquí. Claro que también, ya sabemos, cuando hay tropas, pues la ciudad se vuelve un caos, y también tenemos testimonios de que tropas o cuadrillas o no sé cómo se llaman, del mismo ejército se enfrentaban porque los soldados de un general empezaban a agredir a los soldados de otro general, y dentro de la ciudad pues se emborrachaban y hacían sus desmanes. Pero eso es lo que pasaba aquí en la ciudad de León. ¿Qué pasó justamente con Abel Cerratos? Llega un momento que él se tiene que ir a Guanajuato como gobernador y él llega el 17 de noviembre de 1914, se va a Guanajuato como gobernador, y el 29 de enero de 1915 traslada los poderes ejecutivo y judicial a la ciudad de León, convirtiéndola en la capital del estado. Ya sabemos que hay una casa muy bonita aquí en el centro, que es la Casa de las Monas, donde se estableció el Palacio de Gobierno, y también ahí fue uno de los cuarteles de Pancho Villa donde se celebraron o se ejecutaron pues a muchas personas que estaban en contra del régimen. Tenemos en un libro que se llama El copiador de oficios del ayuntamiento, hay un testimonio muy interesante. Yo no sé desde cuándo se vino Villa para acá, pero hay una constancia que el 6 de mayo de 1915, a las 4:30 de la tarde, llegó del norte un tren con 600 soldados de la Brigada Villa,
con un aeroplano y pertrechos de guerra al mando del propio general Villa y su Estado Mayor. Entonces, es un testimonio que tenemos aquí en el archivo histórico de la llegada de Villa. No sé si antes ya había estado aquí, si ustedes saben, no sé desde cuándo se vino de Celaya o pasó por Silao, pero es un testimonio escrito de la llegada. Y eso nos confirma que traía los 2 aeroplanos, que traía tecnología de punta para ese tiempo. Nos encontramos otro libro donde habla de que estableció su punto de vigilancia en el mirador de San Juan de Otates, es el Cerro del Mirador, y allá estableció un heliógrafo que a base del reflejo de la luz del sol, mandaban señales como en clave Morse, y entonces desde allá podían visualizar todo lo que pasaba en el Bajío, porque con lo que nos dice la licenciada Estefanía y la maestra Paola, pues las tropas se fueron replegando para buscar un lugar idóneo para entablar una batalla. Y entonces Villa se fue replegando, pero puso una línea de protección desde los Otates, desde la hacienda de Otates hasta la Sandía. Entonces imagínense, toda esa parte, la parte oriente de León, estaba protegida por tropas villistas. Y Obregón se vino persiguiéndolo, pasó Silao, donde tenía su centro de operaciones, pero también tomó la estación de la Trinidad y se estableció en Santana del Conde, que es un punto un poquito más elevado de todo lo que rodea. Y desde allí empezaba a vigilar, pero no tenía el alcance que tenía Villa en el cerro o en el mirador de Otates. Y hay una anécdota que cuando sale un aeroplano justamente para ver cómo estaban las tropas de Álvaro Obregón, los yaquis son los que lo derriban a punta de balazos. Entonces eran muy certeros y pues son detalles que son poco conocidos. Podemos llevar día a día la crónica desde el establecimiento de Álvaro Obregón, justamente en el libro 8,000 kilómetros en campaña, y que se puede complementar con el libro de las memorias de Amado Aguirre. Entre los dos nos relatan qué pasó, con quién se enfrentaron. Es un relato día a día que pueden decir, a las 6 de la mañana empezaron los balazos, a las 7 de la mañana empezaron los cañonazos, a las 8 salió el tren, quiso llegar, iban tantos hombres cayeron, tantos muertos. Entonces, esos 2 libros vale la pena leerlos con calma porque nos relatan lo que sucedió en las batallas que se conocieron como de la Trinidad. Y lo que dice la maestra Paola, sí, cuando Villa tomó Silao, es después de una gran batalla que se celebró el 22 de mayo de 1915, cuando Villa decidió atacar y quería terminar con las tropas de Álvaro Obregón. ¿Y qué pasó ahí? La estrategia de Villa era que iba a mandar a su caballería, pero la iba a armar de cierta manera con la idea de que adelante iba el jinete con las 2 pistolas, agarrando la rienda, pero con las 2 pistolas en ambas manos, y atrás iba un jinete en ancas, otro compañero, con granadas listas para romper el sitio y entonces caerles por atrás a las tropas de Álvaro Obregón. Pero ahí entra lo que decía la licenciada Estefanía. Las tropas de Álvaro Obregón habían hecho a la par o paralela a esta línea, habían hecho una línea de loberas que hacían excavaciones, sacaban la tierra de aquí y esa tierra la echaban hacia el frente, entonces se metían como lobos los yaquis y estaban ahí con el fusil, el rifle o lo que trajeran y estaban listos para esperar a la caballería. Entonces Villa lanza su caballería y no pueden romper el sitio, sino que los caballos caen muertos. Y esa es una de las grandes batallas, incluso dice el libro de 8,000 kilómetros, dice, es una de las batallas épicas y más de reconocimiento, porque la estrategia militar que emplearon ambos ejércitos, pues es digna de valorar. Entonces, no lo logra. Villa, queriendo
recuperar un poco de lo que había perdido en Celaya, dice, bueno, mientras la caballería se va a atacar a esto, yo creo que las vamos a dominar, yo me voy a ir hacia el norte, por Otates, para que no me vean en la noche, y para caer y tomar Silao en la madrugada, y para evitar que les llegue refuerzos en un tren que venía desde Veracruz. Entonces, ¿qué pasa? Llega el tren, antes de que llegue Villa, las tropas de Álvaro Obregón se restablecen de parque, de alimentos y de hombres, y entonces Villa, en represión de ese, pues sí, de ese que no pudo lograr su campaña, pues justamente hace lo que la maestra Paola nos acaba de relatar. Incendia la estación, se va sobre Silao, mata a los prisioneros, a los heridos, y bueno, hace todo un ataque sangriento a sangre y fuego, y es lo que se relata que sufrió Silao en esos días. Y bueno, siguen las batallas, ya después del 22 de mayo, siguen las batallas, ya no con tanta fuerza, pero sí constantemente se están cañoneando, tirando balazos, a veces mandan una pequeña tropa, es repelida, luego el otro se viene acá, lo vuelven a repeler, y el día 3 de junio, en la madrugada, bueno, desde la noche del día 2 de junio de 1915, hay otro hecho que que está marcado en la historia, porque en la noche, desde la noche o desde el día anterior, las tropas de Álvaro Obregón empiezan a disparar sobre un pequeño rancho que se llama El Resplandor, donde estaban los villistas, y los villistas se defienden. Casi en medio de los dos lugares, dice ahí la crónica de 8,000 kilómetros, que había un pozo que les servía a los dos para abastecerse de agua. Y entonces los villistas quieren tomar agua y se vienen los de Álvaro Obregón, los disparan, los corretean y los repliegan. Y luego los de Álvaro Obregón intentan tomar el pozo y los villistas los repliegan y se van hasta Santana del Conde. Y hay otro elemento ahí importante, el Tajo de Santana del Conde, que también le servía como línea de barrera a ambos tropas. Y entonces, en la madrugada del 3 de junio de 1915, ocurre un hecho muy importante. Los villistas desde el rancho El Resplandor empiezan a salir, se van, se acercan lo más que se puede a Santana y empieza el cañoneo. Hay gente que dice que los disparos eran de la vía del ferrocarril. No, los disparos tienen que ser desde ese rumbo, desde muy cercano, porque la trayectoria de las balas nos refleja que fueron directos. Y entonces hay 3 testimonios de esos disparos. Hay uno, el agujero incrustado en una noria, otro en la chimenea del molino y otro creo que en la torre de la capilla. Entonces esos testimonios todavía están ahí, y quienes estudian, como los que están estudiando los planos, nos pueden decir, esto sucedió así. Las tropas atacaron desde este punto porque la trayectoria de los balazos están así. Y uno de esos cañonazos pues da en una de las vigas que servía de trancas a una de las caballerizas que estaban ahí en uno de los corrales de Santana del Conde. Álvaro Obregón estaba con sus generales allí en la hacienda, se suben a un torreoncito que está ahí en la casa, ven que vienen las tropas y deciden salir, y entonces cuando sale el cañonazo, pega en la viga, se expande, se hace astillas, y una de esas astillas pues le cercena el brazo. Y eso ocurrió el 3 de junio de 1915 en la mañana. Luego se conoce a Álvaro Obregón como el manco de Celaya, pero debería ser de Santana del Conde, porque ahí es donde pierde el brazo. Las primeras curaciones se realizan en la estación de la Trinidad, que era como el centro de los enfrentamientos, y de ahí creo que se lo llevan a Celaya para que se restablezca, ¿verdad? Entonces, finalmente, donde lo dieron de alta fue en Celaya.
Entonces, pero donde perdió el brazo fue aquí en Santana del Conde. Y entonces es el 3 de junio, la gente, las tropas de Álvaro Obregón dicen qué está pasando, los villistas se enteran, empiezan los ataques y los yaquis, los generales Gil y Murguía sacan nuevamente la casta, repliegan a los villistas y dicen que sabiendo que habían herido al general Obregón, pues los soldados se lanzan con mayor ímpetu, con mayor coraje sobre los villistas y entran el 5 de junio de 1915 y toman la ciudad. Eso es lo que aconteció aquí en León. Luego los villistas salen, se van a Aguascalientes y entran las tropas de Álvaro Obregón, entran los carrancistas. Muchos de ellos, hay anécdotas aquí, por ejemplo en San Juan de Dios, que tenemos ahí un reloj. Dicen que los carrancistas llegaron, lo balacearon creyendo que allí había villistas escondidos, a algunos otros lugares. Y bueno, se van llegando hasta entrar hasta el centro de la población. Entonces, todas esas crónicas, pues las podemos encontrar tanto en 8,000 kilómetros como Amado Aguirre, como los documentos que tenemos aquí en el archivo histórico, y que bueno, vamos a echarnos un gol, ¿verdad? Otro balazo o un cañonazo. En el 2021 sacamos justamente, aprovechando el comercial, en el 2021 sacamos este libro que se llama El paso de la Revolución por León, donde hablamos precisamente de todos estos episodios y que ustedes pueden leer día a día lo que pasó en cada uno de los lugares y qué hizo cada uno de los generales para contrarrestar lo que el otro hacía. Y que, bueno, fue tanta la aceptación y la demanda que se acabó y tuvimos que sacar una reimpresión 2 años después, en el 2023. Entonces, quedan pocos, creo. Allá don Martín los está cuidando para que no se nos acaben rápido. Y entonces, toda esa información que tenemos de la revolución, pues no nada más queda plasmada en las batallas de la Trinidad que estamos hablando, sino también aquí en este libro podemos encontrar qué pasó después. Porque no crean que nada más llegaron, ya se van los villistas y llegan los constitucionalistas y ya todo en paz. No, la ciudad se enfrentó a una escasez muy grande de alimentos, a necesidades, a epidemias y sobre todo a que el dinero no valía. Entonces, no nada más sufrieron la revolución, yo creo que Silao, Celaya y muchas de las ciudades de Guanajuato se vieron envueltas en esta gran carencia. Y entonces, también aquí van a encontrar qué hicieron las autoridades para empezar a que la gente volviera a tener trabajo, alimentos, se volvieran a cubrir sus necesidades. Y finalmente, en este libro también van a encontrar unos testimonios de gente que vivió esa época, algunas pláticas, no están documentadas, son testimonios orales y son testimonios de algunos lugares que recibieron, que fueron escenario de esa revolución, porque desgraciadamente con el paso del tiempo pues se van cayendo, van desapareciendo. Aquí en León los convierten en estacionamiento bien fácil, no sé si en Celaya y en Silao, pero al menos nos dejan la fachada y nos dejan las placas. Y entonces vale la pena recorrer esos lugares, ver qué pasó ahí. Ahorita ya se está restaurando la Plaza de Gallos, un escenario importante donde estuvo Francisco I. Madero cuando fue candidato y que fue parte importante y escenario de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues yo creo que en Celaya y en Silao también hay muchas anécdotas no escritas, no oficiales, que nos pueden dar otro sentido, otra manera de ver la revolución y que seguramente nosotros estamos ávidos de encontrar esas historias. Muchas gracias. Tertulia Podcast. ¿Quieres seguir descubriendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx.
Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León, en colaboración con Bonito León y Te Falta Barrio. Tertulia es un podcast original producido por Orión Corp, Ule Audio Studio y la Fundación Marqués de San Clemente AC, con las voces del Dr. Mariano González Leal, Víctor Hermosillo y Raúl Padilla. Locutores: Luz Adriana Flores y Raúl Santana. Dirección General: Mauricio Aguirre. Grabación y diseño de audio: Raúl Santana, Óscar López y Luis Vázquez. Derechos reservados. Tertulia Podcast AC.